Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con con la teoría sobre destilación. Ahora nos toca de turno para ver lo que es la temperatura de burbuja, es decir, la temperatura a la que hierve una determinada mezcla. Ya con el video previo de la clase número 9, pues tienes mayor conocimiento sobre lo que es la destilación, cuando es una mezcla, digamos, homogénea y en qué condiciones se puede llevar a cabo, ¿no? Este tipo de equilibrios que se establece en este sistema, pues más o menos lo podemos representar acá. Es un sistema donde tenemos vapor con líquido y metemos energía para potencializar la formación de vapor. Dos leyes muy importantes que entran aquí en juego es la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que la presión parcial de una determinada especie, generalmente relacionado al vapor, o un gas está relacionado con la fracción mol por la presión total del sistema, o simplemente Y de I por P. En cambio, la ley de Raoul nos da una relación más general, nos relaciona la fase líquida con la fase vapor y nos dice que la presión parcial de la fase vapor es directamente proporcional a la fracción molar que hay en la fase líquida con la presión de vapor de la sustancia en estado líquido. Esto es un modelo muy ideal, eso hay que tenerlo claro, es decir, no toma en cuenta la influencia de fuerzas cohesivas y adhesivas. ¿Qué es una fuerza cohesiva? Bueno, es una de un líquido, por ejemplo, el agua tiene fuerzas de cohesión, son moléculas del mismo compuesto de la misma sustancia. En cambio, una fuerza adhesiva podemos tener dos sustancias diferentes y estas, pues por supuesto, pueden tener o no una interacción. La ley de Raoul no nos toma en cuenta estas situaciones, o sea, no nos toma en cuenta, mediante esta expresión no podemos encontrar que si hay fuerzas cohesivas o adhesivas en una determinada mezcla, cuál sería el comportamiento. Lo que sí tenemos claro es que ese comportamiento real que va a ocurrir debido a fuerzas cohesivas y adhesivas son las mismas que nos llevan a los diagramas de modelos no ideales, que se llaman desviaciones positivas o desviaciones negativas a la ley de Raoul. Entonces la ley de Raoul es muy ideal, no considera ese tipo de interacciones. ¿Cuáles podrían ser este tipo de interacciones ya a nivel de la química de la mezcla? Pues son interacciones intermoleculares, por ejemplo dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Bueno, ya dicho esto, la destilación, al menos de un sistema binario, podría, o más de un componente, puede representarse por la ley de Raoul y únicamente pues tenemos esta parte. Ahora, cuando nosotros buscamos lo que es la temperatura de burbuja, estamos interesados en encontrar precisamente cuáles son, eh, cuál es la temperatura y la composición de ese vapor, ¿no? O sea, cuando va a empezar a hervir una mezcla, cuál es la composición de dicha mezcla en el vapor y a qué temperatura lo hace. Perdón. Lo que sí tenemos que tener bien claro es qué presión atmosférica tenemos o qué presión está el sistema a la mezcla y de partida la composición de la mezcla líquida. Nosotros sabemos por la ley de Raoul que esto se va a cumplir y por lo tanto si despejamos y de i como queremos y de i, pues nosotros tenemos que buscar y de i dado x de i. Entonces despejamos y de i, nos queda x de i, P de I de saturación, donde P de I es la presión de vapor de saturación de un componente entre la presión total. Sabemos que la sumatoria de composiciones en la fase de vapor tiene que ser 1. Entonces si hacemos esto, pues vamos a tener esto, la sumatoria de las Y de I es igual a la sumatoria de las XI por P1, P de saturación. Y esto nos lleva a lo siguiente, la sumatoria de todas las fracciones mol será 1 para el caso del vapor y esta situación quedará dependiente en función de la sustancia. Y es precisamente esta ecuación la que nos permite resolver numéricamente y encontrar la temperatura a la cual ocurre la ebullición o la famosa temperatura de burbuja. Algunos sistemas tratan de relacionar esta situación, sustituyen el coeficiente K de I como Y de I entre X y.
Y tú puedes probar que eso equivale igual a esto. Entonces, sin ningún problema, esto es lo mismo y puedes resolver o esta ecuación o esta. Esta generalmente la utilizan porque ya en tablas vienen estos valores de K de I. Pero pues si tú tienes bien clara esta parte, lo que vamos a resolver es esto. Para encontrar la temperatura de burbuja necesitamos la composición de la mezcla líquida, las presiones de vapor o la fórmula o una ecuación que nos represente la presión de vapor y la presión total del sistema. ¿De acuerdo? Y bueno, cómo lo calculamos o cómo se hace ese método numérico? Pues bueno, la primera parte es calcular una temperatura de saturación a la presión total dada. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, nosotros sabemos los componentes, por ejemplo puede ser etanol y agua, y conocemos su temperatura a la cual ebullen, generalmente a temperatura atmosférica o a una presión que estemos interesados. Entonces vamos a tener las temperaturas de los componentes de manera individual. Por otra parte, lo que podemos hacer es generar una ecuación también de la ecuación de la ley de Antoine o de la ecuación de P de saturación. Pues podemos despejar P de saturación es igual a la fórmula despejada de la ecuación de Antoine. Nosotros tenemos que resolver prácticamente esta ecuación, ¿sí? Pero para ello debemos utilizar un método numérico, una calculadora Casio o una herramienta de Solver, por ejemplo en Excel. Para ello puedes revisar las clases de Polymath que tengo ahí en el canal o el Excel en Ingeniería Química. Bueno, el valor para iniciar la iteración numérica, nuestro primer punto, no olvides que tenemos que darle un punto, pues una primera aproximación sería, ¿cuál sería la temperatura a la que hierve si conocemos la composición que tiene de una sustancia? Pensemos dos componentes, 1 y 2. Conocemos la temperatura de ebullición del componente 1, la fracción molar en la que está en la mezcla, la composición del componente 2 y la temperatura 2. Con esto ya tenemos el primer paso, ya con ello ya lo lograste. Ya con ese valor nos vamos a acercar a la temperatura correcta. Y bueno, pues por ejemplo, yo aquí ya desarrollé todo esto numéricamente usando Solver de Excel. Detrás de estos pequeños botones que dicen evaluar, nada más le doy clic y el método numérico ya está programado en Excel. Pero bueno, pues vamos a ver cómo es que podemos identificar en el Ceneval que nos piden una temperatura de burbuja o algo así. Por ejemplo, nos dice, considera una mezcla líquida de benceno y tolueno con una composición de 40% mol. No olvides que debe estar en mol. Dice, calcula la temperatura de burbuja por medio de la ecuación de Antoine. Bueno, algo muy importante, sabemos que el benceno y el tolueno pues tienen un punto de ebullición diferente. El tolueno creo es 110 y el benceno es como 90. Entonces sabemos que la temperatura de burbuja tiene que ser mayor a la del benceno, pero menor a la del tolueno. Entonces, pues vamos a saber que no es 80 la respuesta, tampoco es 90, debe ser entre 95 y 100. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque pues con ello podemos saber la situación que nos plantea, ¿no? Nos piden la temperatura de burbuja, entonces ya sabemos que está entre dos posibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues resolver el método numérico para lograrlo. La respuesta es 95 grados. Este es el típico problema del Ceneval, a la cual ebulle el benceno tolueno a presión atmosférica es 95 grados. Y bueno, por ejemplo, nos pueden pedir ahí mismo cuál es la composición del vapor. Pues sabemos que debe ser una composición rica, ¿no? Entonces, sin hacer cálculos, sabemos que es 0.62. Aquí lo puedes observar. La presión es atmosférica, no nos lo dice, pero es atmosférica. La temperatura de ebullición del tolueno, como dice ahí, es 110, la del benceno es 80, entonces no puede ser 80 y tampoco puede ser 100, debe ser una aproximada. Puedes calcular la aproximación, 0.4 por 80 más 110 por 0.6 y nos va a dar un valor pues muy aproximado del resultado. Entonces 110 por 0.60 sería 66. 0.4 por 80 más 66, 98. Sabemos entonces que está muy aproximado, sería entre 98
y 95 y 100. Por esa razón sabemos, pero ya resolviéndolo numéricamente encontramos que el resultado es una temperatura de... La función objetivo es esta, la temperatura, a ver, creo que no la puse así, 95 grados, ¿lo ves? Entonces, ya conoces la temperatura, la fracción componente del vapor, pues es 0.62. Esto se puede hacer, por supuesto, de mejor manera en un diagrama. Generalmente en el Ceneval la idea es hacerlo en un diagrama. Si no tienes el diagrama, pues la idea es iterarlo. O la otra cuestión que te dije, ya te acercas mucho con entender nada más el proceso. En la composición de benceno del vapor, pues tú sabes que el vapor debe ser más rico en benceno. Por lógica no puede ser esto. No puede ser 0.28 ni 0.51. Tiene que ser algo relativamente alto. Y si no, pues tú ya lo puedes calcular. Entonces podemos ver esa parte. Más adelante vamos a hacer los cálculos detallados. Por el momento es pues, que entiendas qué es la temperatura de burbuja. Pues bueno, ya con ello hemos encontrado este tipo de resultados. Espero te haya gustado este video. Esto es lo que viene en el Ceneval. La idea es razonar. Si me piden cuánto benceno se forma en la fase de vapor, pues es como 0.62, la fase está rica. Cuánto queda en el fondo, por ejemplo, de tolueno, pues sería la parte más baja. ¿Cuál es la temperatura a la que ebulle esto? Pues bueno, ya miraste que una aproximación es 0.40 por su temperatura de ebullición más 0.60 por la otra, nos da 98, muy cercano a 95 grados. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero te haya gustado este video rápido y nos vemos en la siguiente parte. Saludos.